Buenas noches y bienvenidos a otra nueva cita con la vida en Sentir Cáceres Televisión. En esta ocasión os voy a pedir que sea yo quien hable sobre mí mismo, sobre lo que ha supuesto para mí este programa, que ya ha alcanzado su cuarta temporada. Sí, su cuarta temporada, haciéndose un hueco en los hogares de miles de cacereños y cacereñas y de ciudadanos de todas partes del mundo gracias a Internet. 4 temporadas que me han hecho sentir Cáceres hasta el punto de conocer más a su gente, a sus museos, sus artistas y rincones increíbles donde nos hemos encontrado con la vida misma. Una mezcla de realidades, de superaciones personales y de entrega para hacer un mundo mejor. He descubierto que los cacereños y cacereñas tienen un corazón inmenso para arrimar el hombro y que somos una ciudad acogedora y abierta. He conocido a grandes talentos de esta tierra en todas las disciplinas artísticas, sin duda embajadores de nuestra cultura por todo el mundo. Me he emocionado interiormente con la generosidad de todos los que me han regalado su tiempo, su palabra, para hacer cada programa. Gracias al equipo de Sentir Cáceres Televisión por confiar en mí y por demostrar tanto interés e ilusión en este espacio que hemos pretendido que año tras año pudiera unirnos más entre todos y todas, desde distintos colectivos, asociaciones o movimientos ciudadanos. No olvidaré esos años de pandemia haciendo televisión local en plena calle y con mascarilla, pero pese al frío y la incertidumbre de aquel periodo, la calidez y la sensibilidad de los invitados y vuestra compañía siempre lo compensaba todo. Hoy, este programa ha hecho que el tiempo circular me regrese a 3 invitados. A 3 invitados a los que recuerdo de aquellos días previos al estado de alarma por la COVID-19, en los que nos parecía increíble cosas como la reventa de mascarillas a 7 euros la unidad, claro, sin saber a lo que nos enfrentábamos años después. Siempre es un placer volver a charlar con ellos, con mi querida Pilar Galán, escritora y profesora, que entre otras cosas nos presentará Si esto fuera una novela, con mi querido Marce Solís, un incansable y todoterreno dramaturgo y activista cultural, y con mi amigo Niño Índigo, un referente de la música de Extremadura en nuestro país. Charlaremos con él sobre Pasajes a mitad de camino, su último trabajo musical. Y lo más importante es que tú estés ahí, como en estas 4 temporadas, ahí para vernos, para vivir juntos, una vez más, este nuevo encuentro con la vida. Pues qué maravilla, qué alegría volverme a encontrar con una escritora, profesora, periodista maravillosa, a la que admiro mucho y respeto mucho como todos ustedes, y que nos trae un nuevo libro, una obra maravillosa, un relato estupendo del que vamos a hablar hoy en Sentir Cáceres Televisión. Pilar Galán, Si esto fuera una novela. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ángel, y muchísimas gracias, el placer es mío, desde luego. Bueno, nos volvemos a encontrar después de algún tiempo, y vamos a decir cuántas cosas han pasado. ¿Quién nos lo iba a decir? Aquella semana en la que se produce el confinamiento, el estado de alarma. Yo recuerdo que fue un martes o un miércoles cuando grabábamos nuestra última entrevista, y ya ese viernes se hace oficial que tenemos que hacer la enseñanza online, que nos vamos a nuestra casa, que nos iba a cambiar la vida durante unos cuantos años de una manera increíble, impresionante. Y hablábamos tú y yo en aquella entrevista de muchas cosas, de tus libros, de tus artículos, de los jueves sociales y demás. Recuerdo que decíamos, bueno, qué barbaridad esto de las mascarillas, que ahora estén cobrando 7 euros porque no quedan en las farmacias. Dios mío, la que se nos venía encima. Es verdad, es que fue a los 2 días o los 3 días cuando se produjo el confinamiento y yo creo que lo comentamos, no sé si fue en directo o ya después cuando salimos, la locura de todo el mundo, el miedo, pero es verdad que ya se respiraba miedo, ¿eh? Ya había un cierto clima raro en Cáceres. Había un cierto clima raro, pero no teníamos todavía la perspectiva de a dónde nos iba a llevar ese drama, ¿no? Esa pandemia tan terrible. Luego ha pasado el tiempo, hemos ido adaptándonos a lo que llamaban la nueva normalidad. Ahora ya gozamos de otras circunstancias, ¿no? Diferentes. Hemos vuelto, yo creo que a la vida.
y hemos vuelto a la vida. Has vuelto también a la vida, pero has vuelto a la vida con otro hijo, por así decirlo. Has parido otro nuevo libro del que te he oído decir que llevabas con él pues 6 años o quizás algo más, pero qué curioso que la pandemia te hizo paralizarte en la escritura. Has dicho que no escribiste durante ese periodo o que te costaba escribir. Me daba muchísima envidia, porque claro, cuando nos metimos en casa y la gente colgaba vídeos o te llamaba o te metías, estabas más activo que nunca en las redes sociales porque era tu ventana al mundo. Y yo veía un montón de compañeros escritores que decían, estoy escribiendo lo que nunca, estoy leyendo lo que nunca, pero yo me bloqueé. No era capaz de concentrarme en la lectura. También es verdad que yo me acuerdo que acabé con la cabeza loca de las clases online, más que de las clases, porque empezaba luego más tarde, de corregir en el ordenador. Y no era capaz de escribir nada, absolutamente nada, no me concentraba. Y entonces yo he vivido esa etapa como una etapa en blanco, porque a mí me parecía que la realidad era tan de mentira, porque era increíble. O sea, ahora lo hemos olvidado como olvidamos todo, porque es verdad que somos humanos y tenemos que pasar páginas para seguir, pero yo a veces lo pongo en pie y me acuerdo lo increíble que fue. O sea, lo increíble en el mal sentido, increíble en el sentido de que era muy difícil de creer. O sea, las noches silenciosas, los días silenciosos, Cánovas que parecía una selva. Yo me acuerdo también una escena tremenda, el ejército en Cánovas fumigando o limpiando o desinfectando, como quiera que se llamase. Y no sé, entonces yo pensaba, ¿para qué escribir si es que la realidad va a superar cualquier cosa? Bueno, se constata una cosa que tú siempre dices, ¿no? Que muchas veces la realidad que nos toca vivir nos parecía antes una ficción y se convirtió esa ficción en una realidad. Jamás pensábamos que nos iba a tocar vivir una pandemia. Además, escuchábamos la palabra pandemia y siempre la relacionábamos con películas, con ese libro que te has leído donde de pronto apareció una pandemia. No, ahora nos tocó vivirla y esa ficción se hizo realidad de algún modo, ¿no? Que luego no sé si sirvió para que fuéramos mejores personas o peores, aquello que decíamos de esto va a venir para cambiar y ser mejores personas. Todo esto lo hemos ido hablando todos estos años y esa es la verdad. Yo creo que seguimos igual. Yo creo que seguimos peor, fíjate. Pero bueno, yo creo que hubo tantísimas expectativas. Yo sí pensé, durante un tiempo pensé que íbamos a salir mejores, que todo lo que hayamos vivido nos iba a enseñar a ser más solidarios, a ser más... O sea, a darnos cuenta de que nuestro mundo, primer mundo, es una pequeña parcelita y que si no nos ayudábamos entre todos, aquello nos iba a poder controlar. Pero yo creo que hemos vuelto más taciturnos, más sombríos, más impacientes, de verdad. A mí me parece muy bien que nos hayamos lanzado a la calle a vivir, me parece maravilloso, porque eso ya lo decían los griegos y los romanos, ¿no? El carpe diem, pero es una forma de lanzarnos a vivir de una forma completamente insolidaria. Primero yo y luego ya veremos a ver qué hay luego. Bueno, el caso es que después de ese periodo que vivimos de la pandemia, que nos separó durante todo este tiempo, desde la última vez que nos vimos aquí en este programa hasta ahora, pues nos sorprendes con un libro que yo ya me he recorrido varias librerías y me dicen, no, tiene usted que llamar otro día para reservarlo porque nos hemos quedado sin él. Se está vendiendo muy bien, creo que también forma parte, yo creo, de una actitud o de la necesidad que tenemos las personas hoy en día de responder a ciertas preguntas vitales que se nos están poniendo de frente porque vamos pasando a otra etapa de la vida. Cuando estaba con este libro en mis manos, yo muchas veces recordaba esas conversaciones que tú sabes que en los coches los compañeros hablamos de camino al trabajo, ¿no? Oye, mi padre ya se va haciendo mayor y fíjate, ahora me dice esto y ahora resulta que no sabemos los hermanos qué vamos a hacer. Otra me dice, yo estoy agotada porque tengo que hacer esto, lo otro, y claro, mi hermano resulta que pone la excusa, se da media vuelta y no sabemos cómo organizar esto. En fin, cuestiones vitales que de algún modo nos hacen replantearnos tantas cosas como que vamos pasando a otra etapa de nuestra vida y tenemos que afrontar otras emociones, tenemos que asumir otros roles y tenemos que afrontar otras realidades. Y todo eso lo has plasmado aquí con vivencias muy, muy, muy personales tuyas. El otro día que a mí me encanta ir a los clubes de lectura, primero porque a mí que la gente se reúna a leer ya me parece una cosa admirable y creo que además son dinamizadores de los pueblos pequeños. Yo he estado en clubes de lectura de pueblos pequeños que tienen una vida y que hacen por la vida cultural, no solo cultural, sino social del pueblo maravillas. Y el otro día me decían en el club de lectura de Don Benito Villanueva
que las vivencias son mías, las experiencias son mías, pero el sentimiento es de todos. Y me pareció precioso, porque me gusta ir a los clubes porque leen el libro de otra manera y siempre te aportan cosas nuevas, a veces buenas, a veces malas, que también te sirven para aprender. Y yo soy la primera sorprendida en que este libro se esté vendiendo también. Yo creo que es el libro mío, salvo el de Manual de Ortografía, que valía €1, que es mi bestseller total, porque valía €1. Este libro se está vendiendo mucho, pero porque yo creo que habla un poco de todos nosotros. Es lo que tú contabas, ¿no? De la gente que está más o menos... A mí estas cosas me sucedieron hace tiempo, ¿no? Pero el difícil paso de dejar de ser hijo, por ejemplo, que no deja de ser una cosa normal y sin embargo no estamos preparados. La muerte, por ejemplo. Qué cosa más natural y no estamos preparados para ello. O el respeto hacia el duelo, que hemos perdido el respeto hacia el duelo. Uh-huh. Es que tenemos tantísima prisa por todo que no respetamos el duelo, ni el propio ni el de los demás. Uh-huh. A veces que es que tampoco nos interesa conocerlo por la prisa que tenemos, ¿no? Y no nos damos cuenta de que no vivirlo correctamente nos hace luego pagar un precio. Al final el duelo hay que vivirlo de algún modo. Y aquí tú reflejas muy bien, además de forma muy cronológica, cómo vas viviendo el duelo de la muerte de tus padres, que han sido dos pilares muy importantes en tu vida, ¿no? La negación, que yo creo que es el primer paso que tenemos todos los seres humanos, la aceptación, después pasas a la nostalgia y finalmente el recuerdo. Y para que esos recuerdos no se vayan, decides sacar este libro. Yo me he dado cuenta con el paso del tiempo de que no somos, bueno, que parece una tontería, de que no somos funes el memorioso, claro, estamos condenados a olvidar para poder acumular más recuerdos. Y yo, hasta que no he escrito este libro, no me he dado cuenta de cosas que yo creía que recordaba y las tenía sepultadas en la memoria, y al escribirlas las he vuelto a vivir y ya se quedan para siempre. También yo creo que es una de las razones por las que escribí este libro. Primero empezó como una cosa no terapéutica, porque yo creo que la escritura sí tiene una parte terapéutica, pero la escritura es ficción, aunque juegue con la realidad. Y yo empecé a escribir fragmentos cortos de este libro. Y no sabía cómo unirlos, porque sí es verdad que eran como recuerdos, como destellos que iba salvando de la nebulosa que tenemos todos, porque yo que había visto a mi madre entrar en la demencia más profunda, me estaba pasando que llegaba, bueno, pero nos pasa por el estrés que tenemos y por la edad también, que llegaba a una habitación y de pronto no sabía a qué había ido allí, que es una cosa que nos pasa a todo el mundo. Uh-huh. O estás dando clase y de pronto pierdes el hilo de lo que estabas explicando. Claro. Y dije, pero yo no quiero olvidar muchas cosas. Entonces empecé a escribir este libro por fragmentos cortos. Lo que no sabía, que eso es lo que me trajo de cabeza, era cómo unirlos. Bueno, primero porque nunca pensé publicarlo. Y luego poco a poco, cuando fue avanzando, dije, bueno, sí, porque es pura ficción y es pura realidad y es puro lo que sea, pero... Y se lo comenté a mis hermanas, por supuesto, que sin su permiso nunca hubiese habido este libro, porque refleja también muchas de las cosas que compartimos. Porque yo creo que el duelo de los padres es un duelo de hermanos, no es un duelo de pareja ni de hijos, es un duelo de hermanos, de que son los que han vivido todo, ¿no? Y de pronto encontré la forma de unir, porque dije, si recordamos de forma desordenada, si perdemos cosas en el camino, si falseamos la realidad, ¿por qué no escribir el libro de esa manera, no? Uh-huh. Entonces por eso el libro va de un lado para otro, y por eso tiene cosas de humor, porque la muerte no está reñida con la risa. Uh-huh. Y yo sé cuántas veces en el momento más crítico te ha entrado un ataque de risa floja, que en el fondo no es más que una defensa. O incluso cuando tienes que estar en buen humor te ha entrado cierta melancolía. Entonces yo creo que el libro, por eso me decían el otro día, los sentimientos son de todos, porque todos o los hemos vivido o los vamos a vivir. Uh-huh. Así es. Bueno, la base, ¿no?, del libro, como decíamos, puede ser el duelo por la muerte de tu padre, la vida de tu madre, que también queda muy bien retratada aquí desde su infancia, ¿no? Su papel como madre, ¿no? Una mujer que tuvo 5 hijos y que luchó de una manera impresionante en una época difícil de la historia, ¿no? Y luego el rol que habéis tenido que adoptar tú como hija. De pronto te das cuenta de que los hijos te han crecido, tienes una estabilidad familiar y personal en tu vida, pero la responsabilidad moral, ¿no?, de mirar hacia atrás y de decir, bueno, es que ya se han hecho mayores, ya toca estar pendiente de ciertas cosas, y vas descubriendo en esa persona, en su vejez, en su deterioro físico y cognitivo, muchas cosas. Sí, mira, cuando nuestros padres están vivos no escuchamos a nuestros padres, porque son nuestros padres y están ahí y van a estar para siempre. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, que
cuando se murió mi madre, porque iba a decir cuando se fue mi madre, pero es que eso me parece un eufemismo muy... Pero no sabe su color favorito o no sabe su infancia. Mi madre nos contaba su infancia muy a menudo, pero nosotros no hacíamos caso porque eran batallitas, claro. Y pues cómete toda la comida que le he pasado hambre. A mí me regalaba una naranja cuando Reyes Magos. Pero todo eso son batallas que tú no quieres escuchar. Y cuando empecé a escribir me di cuenta de las lagunas enormes que yo tenía sobre la vida de mi madre. Y buscando en internet y hablando con amigas y a través de las cartas que encontré cuando hicimos la limpieza de su casa, cuando recogimos, que es una de las experiencias más tristes del mundo, desmantelar una casa, ¿no? La casa de tu infancia. Y descubrí las cartas que se había escrito con sus compañeras de internado, porque mi madre atravesó, pues se fue a Madrid muy, muy pequeña a un internado de hijas de suboficiales cuando la guerra. Y las circunstancias, bueno, iba a decir eran terribles, no, eran las que había. Son las imágenes que salen en las películas, ¿no? Los dormitorios enormes, los niños que lloran porque están separados de sus padres y vienen en Navidad, vienen en verano. Y yo de pronto dije, no he sabido nada de la vida de mi madre. Y estamos cansados de decir en nuestras clases, si desconoces tu propia historia, pues no puedes avanzar, pero desconocemos la historia de nuestros padres. Y entonces empecé a investigar y me hubiese gustado, como yo soy tan peliculera y estoy siempre imaginando historias, me hubiese gustado contar otra historia. Pero de pronto dije, si la historia es tan de ficción, parece tan de ficción, que ¿por qué no voy a contar lo que de verdad pasó? ¿Por qué no voy a contar los llantos de esos niños? Que luego he encontrado documentos en internet que hablan de que no duraban noches, sino que duraban meses. ¿Por qué no voy a hablar de que tenían que lavarse, por ejemplo, por partes, porque no les dejaban verse el cuerpo desnudo unos a otros? Pero estamos hablando de una época que fue ayer, pero olvidamos. Y luego quería mezclarlo con recuerdos de nuestra infancia, porque mi madre era una mujer muy, muy alegre, era una mujer muy divertida. Y yo creo que me inculcó el sentido del humor y a reírme absolutamente de todo. Es decir, muchas de las anécdotas sí son reales, ¿no? Y quería hacer, no sé si al final lo he conseguido, pero una imagen de cómo de una infancia gris, triste, de posguerra, en la que tienes que atravesar todo hasta llegar hasta Madrid siendo pequeña, te conviertes en la mujer tan feliz que era mi madre. O por lo menos que tenía esa forma de mirar el mundo para convertirlo en feliz. El humor como recurso de supervivencia, ¿no? Sí, mi madre se reía de todo. Y eso yo creo que nos lo transmitió. Yo me he reído muchísimo con mis hermanas en situaciones que pueden parecer muy tristes, pero nos ha salvado mucho la risa. La risa a veces es signo de inteligencia, pero también de ser práctico en la vida. Pues no sé si de inteligencia, la ironía sí es signo de inteligencia, yo creo, porque es mirar el mundo con una distancia. Es que yo creo que si miras el mundo tal y como es ahora mismo, yo pensé que yo iba a entender el mundo cuando creciera, fíjate si era ingenua. Y pensé que cuando mi hijo creciera las preguntas se iban a acabar. Y pensé que cuando mis padres muriesen iba a haber un descanso. Iba a decir, ya se ha acabado mi labor de cuidadora y ahora empieza un descanso. Yo me acuerdo que me decía la gente, porque la gente suele opinar mucho en el duelo y te dice, bueno, lo que tienes que hacer es, que a mí lo que tienes que hacer, y es una frase que odio, tú lo que tienes que hacer es tomar una pastilla. Y yo decía, pero ¿por qué eso? Yo no me pasa nada, simplemente estoy triste. O lo que tienes que hacer es incorporarte al mundo cuanto antes. Y te das cuenta que la gente, los consejos de la gente son muy bien intencionados, pero no llevan a ningún sitio. El duelo lo tiene que pasar uno, la forma de relacionarte con tus padres. A mí cuando me decían, cuando muera tu madre vas a tener muchísimo tiempo libre, claro, porque nuestras tardes estaban tasadas, las vacaciones estaban repartidas. Y de pronto lo que me encontré fue con mucho menos tiempo del que tenía. No sé cómo hacía para organizarme la vida. ¿Uno se prepara para el duelo? No, en absoluto. Yo sí llego a saber. A mí sí me gustaría. La escritura no es terapéutica, pero sí me gustaría que este libro por lo menos ayudase a la gente a saber que no se puede uno incorporar a la vida como si no hubiese pasado nada. Que fue el error enorme que yo cometí. Porque tarde o temprano las cosas salen. ¿Salen cuándo? Pues salen como empieza el libro, porque eso sí tenía claro que fuese el capítulo inicial. Una noche en la que pisé una Santa Teresita, una mantis religiosa. Y entonces, al apartarme, me rompí un dedo del pie. Bueno, en ese momento no me di cuenta. Y cuando fui al médico, que me unió los dos dedos en una frase preciosa, una palabra preciosa que se llama sindactilia. Me dijo, te voy a hacer una sindactilia, que es muy bonito. Y de pronto yo empecé a quejarme con ese hombre y fue el que se dio cuenta de que algo se había roto. Había pasado ya la muerte de mi madre, había pasado la muerte de mi padre, pero yo había vivido como ajena. Y en ese momento justo en el que yo me senté delante del traumatólogo y me eché a llorar como una magdalena por un dedo del pie roto, él y yo nos dimos cuenta de que algo no iba bien.
Y entonces pues empieza un proceso de reconstrucción que eso sí, el libro sí me ha ayudado. A pararme Pues mira, yo por ejemplo, había dejado caer en el olvido una escena que yo dije de pronto, pero ¿cómo puedo haber olvidado esto? Mira, el médico que atendió a mi madre cuando los cuidados paliativos, que funcionaron maravillosamente, que es el doctor Severino, pues, un hombre maravilloso. Entonces, cuando estábamos las 3 hermanas, claro que yo hay un capítulo que lo cuento y digo, estamos 4 madres en la habitación y 3 hijas. Y entonces cuando vino a decirnos que ya no se podía hacer nada más, entonces que teníamos que empezar los trámites, que es un momento terrible, antes de decirnos eso nos dijo, podéis salir de la habitación, pero mi madre ya estaba completamente inconsciente. Y yo pensé, qué tontería, ¿para qué nos hace salir al pasillo si mi madre ya no puede oír? Y hasta que no he escrito, hasta que no he puesto palabras a esa escena, no me he dado cuenta de la delicadeza enorme que había detrás de ese momento. Porque él no podía saber o no estaba seguro de si mi madre podía oírnos o no, y nos hizo salir. Y hasta que no lo he escrito no me he dado cuenta del acto no de profesionalidad, sino de delicadeza humana que hay detrás de eso. Son relatos llenos de mucha sensibilidad y de mucha delicadeza, también de humor. Algunos son bastante crudos y duros, reflejan episodios que has vivido bastante difíciles de tu vida, ¿no? Pero como dices, intercalados todos ellos, no ha debido de ser una labor fácil, ¿no? Tener un hilo conductor que intercale todos estos fragmentos que vienen a componer lo que viene siendo una novela, con una base muy autobiográfica, aunque, bueno, no deje de tener parte de ficción, lógicamente, ¿no? Pues mira, yo me relajé mucho cuando me di cuenta de que ya no tenía que buscar un hilo conductor, sino jugar con la memoria y no ordenar los recuerdos, sino hacer como, pues eso, como cuando lanzas una piedra al agua y se van creando círculos y tú dices, ¿cuándo acabará? No, ¿sabes? O qué removerá la piedra, o qué saldrá a la superficie, o qué quedará dentro. Porque yo, cuando encontramos las cartas en la limpieza del piso de mi madre, yo dije, ya está, pues aquí tengo una historia, que es el recurso literario más viejo del mundo. Pues cuento a través de las cartas la vida de mi madre y su estancia en el internado. Y entonces de pronto me di cuenta de que lo que estaba haciendo, me lo dijo Marino, mi editor, que me conoce mejor que nadie para literariamente, me dijo, déjate intentar escribir ficción y cuenta realidad. Es decir, cuenta lo que quieres contar, no te escapes. Y entonces pues me relajé y empecé a disfrutar del libro, que yo creo que se nota además, a partir de la mitad del libro, es como si dijese, ya no quiero, solo voy a contar lo que me apetece contar, no sin orden, sin duelo, sin tristeza, a contar lo que uno vive. Bueno, y ahora, ¿en qué momento de tu vida te encuentras? Porque ya hablas de una etapa en la que también tus hijos ya son mayores. En algún artículo de Jueves Sociales te he de decir, bueno, ya vienen a casa y vienen a darme a mí lecciones de vida. Con un año fuera, eso es muy típico de los estudiantes que se van fuera. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues mira, el tiempo pasa como arena entre los dedos. Eso es el tiempo amarillo, ¿no? que decía Llamazares. El tiempo pasa muy, muy deprisa. Hemos estado hablando antes de cuando fuimos compañeros, hablamos de los institutos en los que hemos estado. Y este año, por ejemplo, a mí se me ha pasado un suspiro. Me queda todavía un hijo pequeño, pero yo creo que en cuanto mire para otro lado habrá crecido como el otro y saldrá de casa. ¿Y en qué momento estoy? A mí me da miedo decir que vivo un momento ahora de calma, de tranquilidad y de felicidad, porque ¿sabes lo que me ha enseñado a mí la muerte, el contacto con la muerte? Me ha enseñado a ser cada vez más consciente de los momentos felices. Y eso tiene una parte muy buena, porque los disfrutas mucho, pero también tiene la parte mala de que vas por la vida de forma menos espontánea. Yo ahora soy consciente de lo poco que dura ese momento que estás comiendo con la familia, o que haces cosas sencillas, pasear, una clase buena, una relación con los alumnos, un paseo con tu marido. Todo eso soy cada vez más consciente. Entonces, también eso tiene doble sentido. Vivir de forma más pausada, ¿no? Más calmada, más tranquila. Lo intento. No te creas que eso. No, yo no soy buena consejera. Yo sí soy buena consejera, pero es lo de siempre. No, consejos tengo, pero para mí, consejos vendo, pero para mí no tengo. Yo intenté con la pandemia vivir de forma más pausada, pero yo creo que está en mi natural meterme siempre en mil historias, protestar porque me he metido en esas mil historias y luego disfrutarlas muchísimo. Bueno, no vamos a decir cómo termina este libro, porque realmente, a diferencia de cualquier otra novela, de cualquier otro libro que tiene un final muy concreto y muy material, este libro tiene tanta profundidad que es como algo que queda así un poquito abierto, ¿no? Como la vida misma. Hay hilos que están a lo mejor sin atar, ¿no?
y hay cuestiones que están abiertas. A veces es también muy importante porque el mismo lector cuando lo lee, como he dicho antes, te pone preguntas de la vida frente a ti, que muchas veces estamos teniendo en momentos en los que pasamos de una época a otra de nuestras vidas. Yo creo que es un diálogo con Pilar Galán sobre cuestiones de nuestra propia vida, sentimientos compartidos y comunes, que las vivencias son de la autora, pero los sentimientos acaban siendo de todos. Y muchísimas gracias en nombre de tanta gente como lo lee y lo disfruta por haberlo sacado, por haber compartido parte de ti. Me ha gustado mucho la portada y la contraportada, que ya dice mucho, ¿no? La imagen del rostro dividida en dos partes. Pero no es para este libro, es porque es el primer libro de una colección de novela que va a ser así siempre, ¿eh? Que, o sea, yo soy la primera, pero los otros autores saldrán también con este formato. A mí, que soy muy pudorosa con las fotos y con las imágenes, al principio me costaba, pero luego me he acostumbrado a verlo. Y creo que es de las pocas fotos en las que no salgo en las que no salgo mal del todo, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer verte de verdad, nuevo. Ha sido un placer enorme. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Marce Solís, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ángel, bien hallado, muy bien, muchas gracias, siempre estoy a gusto aquí contigo. Bueno, hace algún tiempo que no nos veíamos, lo cual no significa que no nos sigamos, yo por lo menos a ti, ¿no? En las redes sociales, en todos los artículos que llevas escribiendo, acercándote siempre a la realidad cultural de Cáceres con ese ojo crítico, ¿no? Que tienes y que, bueno, a veces nos dejas títeres con cabeza, pero hay otras veces que... no sé, a mí me gusta la gente arriesgada, o por lo menos la gente que tiene la libertad de decir lo que piensa en todo momento, como en este caso puede ser la cultura o cualquier otro aspecto de la vida, ¿no? Yo mantengo sobre eso una teoría, así como en sanidad o en educación no se pueden hacer experimentos porque son peligrosos, en cultura sí, por eso hay que arriesgar. A veces no sale bien, pero hay que arriesgar. Es necesario arriesgar para evolucionar, si no estaríamos todavía en las cuevas de Altamira, ¿no? Por eso soy crítico y sobre todo considero que hay que apoyar desde las instituciones a las propuestas nuevas, innovadoras, transgresoras, ¿no? Si no, no evolucionamos, ¿no? No solamente conformarnos con lo que ya funciona, sino hacer cosas nuevas. Bueno, hacer cosas nuevas, vamos a hablar un poquito de todo con Marce, ¿no? Estamos ya a la entrada de lo que va a ser la nueva edición del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Impresiones, pareceres personales, ¿qué te parece lo que vamos a disfrutar? Me alegro muchísimo que empecemos ahí porque para mí es el acontecimiento más importante cultural de la ciudad. Para mí y para la gente que le gusta el teatro y la cultura, porque une teatro clásico de calidad en un entorno maravilloso, ¿no? Que en este caso se utiliza muy bien. Este año tenemos una contrariedad por el tema de las obras del museo, no se podrá utilizar la Plaza de las Veletas, que tiene más espacio, es una plaza bonita y todo será en San Jorge. Pero para mí es, como digo, es el acontecimiento más importante. Yo cuando estuve al frente, cuando dirigí el festival, cuando estaba en el Gran Teatro de Director, lo apoyé muchísimo, consideraba que era necesario, ¿no?, que Cáceres tuviese un festival de calidad, sobre todo, más que de comercialidad, de calidad. Y el teatro clásico para mí es el acontecimiento cultural es más importante de esta ciudad. Y apoyando mucho y valorando ese teatro emergente, ¿no?, que tenemos en Extremadura. Te oigo decir siempre un buen teatro, buenos profesionales, jóvenes directores que tenemos ahí que están ofreciendo producciones muy buenas. Yo me alegro mucho como espectador, sobre todo. Yo disfruto primero como espectador y luego ya como profesional, como gestor cultural, ¿no? Efectivamente, hay varios factores que influyen. Primero, la escuela. La escuela ha hecho mucho por la técnica. El teatro es vocación, es dedicación, pero es técnica también. Y en la escuela está aprendiendo muy buena técnica. Y eso se está demostrando en las nuevas propuestas de la gente que ha salido de la escuela. Sobre todo los directores, también los actores, pero sobre todo los directores. Tienen una visión muy profesional, muy avanzada, muy transgresora también del teatro. Y eso hace que el teatro en Extremadura en general, en Cáceres en particular, esté cada vez dando mejores resultados. Estamos viendo propuestas de gente que empieza, nuevas obras, la primera vez que sube al escenario, que nos están sorprendiendo a la altura de cualquier profesional que lleva muchos años y acaban de empezar, ¿no? Y eso me da mucha alegría porque es la forma de que el teatro evolucione. Y eso, insisto, son dos factores, la escuela y luego
el atrevimiento también de los nuevos actores que ya no buscan tanto que se llene el teatro, sino que sea algo nuevo. Estábamos muy preocupados porque se llena el teatro y se hacía teatro muy comercial, muy del gusto de todo el público, pero también hacer otro tipo de teatro, que es lo que están haciendo este teatro emergente del cual yo hablo. Y sobre todo, de nuevo, poner en valor, ¿no?, la situación muchas veces de precariedad que tienen estos profesionales que se dedican al mundo del teatro, ¿no? Pero eso desgraciadamente no cambia, ¿no? Desde ya lo denunció Fernando Fernán Gómez, el teatro precario, como son los actores, y desgraciadamente no evoluciona mucho. Es verdad que tenemos muchas empresas aquí en Extremadura, demasiada oferta por la poca demanda a veces que hay, pero la precariedad sigue presente en todos los actores del teatro, desde los que están dando la cara, los actores que salen en la dirección, pero también las empresas culturales, las productoras del teatro. Aquí en Cáceres se produce una situación que a mí me molesta mucho. Es una ciudad cultural, hay un turismo cultural, así lo dicen las autoridades, viene mucha gente, ayer lo leí en el periódico del alcalde, que había un turismo cultural importante, ganan mucho dinero los hoteles, los bares, la hostelería, pero las empresas culturales no ganan tanto dinero, por tanto algo no funciona bien, ese peso no está equilibrado. Si es turismo cultural, que ganen todos, no solamente los hoteles, la hostelería y todo lo que funciona al lado de los turistas. Hay que intentar mejorar la situación laboral de la gente, de los profesionales de la cultura. Insisto, desde las pequeñas empresas que se dedican a esto, las productoras, los directores, los actores, gente de vestuario, los que hacen la música, etcétera, etcétera. Hay un desequilibrio grave aquí en Cáceres, en general en Extremadura, pero aquí en Cáceres, como es una ciudad cultural, se nota más todavía. Tenemos que pensar, sobre todo tienen que pensar los responsables políticos, de que hay que mejorar la situación para que esta gente también viva, no es igual de bien que los dueños de los hoteles, porque eso es imposible, pero que vivan bien por lo menos. Uh-huh. Y nosotros que tenemos la suerte de contar con el Museo Elga de Alvear, la meca del arte contemporáneo, algo maravilloso, y todavía se sigue produciendo en esta ciudad pues esa especie como de, no voy a decir rechazo, ¿no?, pero sí polémica, cuando de pronto vemos una obra en el Cáceres Abierto que denuncia ciertos aspectos de la vida, ¿no? ¿Por qué todavía no tenemos esa mentalidad abierta hacia lo que viene siendo un arte que precisamente está para eso, está para denunciar, está para compartir una crítica ante algo que hay que cambiar en la sociedad, algo que hay que denunciar, ¿no? A mí me preocupa mucho la censura. Estamos hablando de censura, aunque tú no ibas a emplear la palabra censura. Estamos hablando de la censura. En un artículo otro día, Claudio Mateos en El Hoy lo decía claramente, ¿no? Nos creemos muy modernos por el Elga de Alvear, que está ahí guardado, que nos molesta, pero en cuanto hacemos algo más diferente en la calle, como es Cáceres Abierto, que es un certamen de arte que se hace sobre todo en la calle, para acercar al público, se llama Cáceres Abierto, pues de pronto nos encontramos este año, que acaban de denunciarlo además dos asociaciones a nivel nacional, de 3 obras censuradas, por diversas razones. No he escuchado todavía la versión in situ del ayuntamiento, pero la realidad es que se han censurado 3 obras. 3 obras que iban a celebrarse en la calle. Y lo más curioso de todo es que eran 3 obras muy democráticas, porque las 3 estaban hechas consensuadas con los vecinos implicados. Los artistas, que son de fuera, han venido y se han entrevistado con las asociaciones de vecinos, de la Ribera del Marco, de Cáceres Monumental, etcétera, para ver qué querían. Ellos han propuesto estas historias y los artistas han convertido en arte en una queja. Y de pronto nos encontramos, desgraciadamente, con 3 obras que no podemos ver en su plenitud, donde estaban previstas. Se ven encerradas ahora en el Museo Eurocense, pero ahí no estaban previstas. Y a mí me preocupa mucho eso, la censura en el arte, porque se empieza por ahí y sabe Dios dónde podemos terminar. Y más en una ciudad, como insisto, dicen que es una ciudad cultural. Y la censura es lo peor para la evolución del arte. Y más teniendo en cuenta que en esta tierra nuestra, donde tenemos algunos factores como la despoblación, por ejemplo, ¿no?, el arte y la cultura siguen siendo una herramienta muy importante para volver a atraer a los jóvenes a esas localidades extremeñas, rurales, que se han quedado prácticamente despobladas, ¿no? No sé yo si tanto para atraer, es complicado atraer, pero sí que para mantener la vida en el mundo rural. Se está produciendo un fenómeno efectivamente, y ahí hay que apoyar, y yo lo digo claro, cuando alguien lo hace bien, la Diputación. La Diputación de Cáceres está apoyando mucho la cultura contemporánea, la cultura moderna, el arte urbano en el mundo rural. Antes parece que todo tenía que tener lugar en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, etcétera. Luego ya las pequeñas ciudades, pero ya también la Diputación ha apostado por los pueblos, ¿no? Y eso hace que en los pueblos haya vida y sobre todo que la gente que se queda allí, que son artistas, puedan realizar su obra allí. Y la gente que vive allí
tengan las mismas oportunidades de contemplar el arte contemporáneo que tienen las ciudades. Ojalá se vaya consiguiendo que la gente de fuera vaya a los pueblos también, porque pueden hacer arte, porque pueden ver arte diferente. Por lo tanto, a mí me parece un acierto. Es una medida más para evitar la despoblación. Son otras medidas económicas sobre todo, pero el arte contribuye de alguna forma también a ello. La cultura se crea en los pueblos y se destroza en las ciudades. Eso es algo que a ti te gusta mucho. No, esto vino a raíz de Hatton, del certamen este, que me parece muy importante. No lo he dicho yo, lo han dicho varios escritores, ¿no? Entre ellos Lorca, por ejemplo, ¿no? La cultura nace allí, la identidad, lo auténtico nace allí, de pronto tiene cierto éxito, se traslada a la ciudad y aquí se destroza. Se destroza por muchas razones, no es lo mismo. Por tanto, lo que había que hacer, y es la propuesta que yo hice este año en Hato, a raíz de Hato, es que se ruralice la ciudad. Que empiecen a tomarse en la ciudad las medidas que funcionan bien en los pueblos, ¿no? O sea, se está reivindicando el habla, se está reivindicando la tradición, pero hay más cosas todavía. Entonces, lo que hay que hacer es conservar ese espíritu del mundo rural en la cultura, pero traerlo también a la ciudad e intentar transformarlo. Por eso es muy importante ruralizar la ciudad también, ¿no? No al contrario, como se está intentando hacer, ¿no? Sino que lo que funciona en los pueblos funcione también en la ciudad. Bueno, y luego teníamos que hablar, por supuesto que sí, de Cáceres, ciudad de festivales, que se dice, ¿no? En contraposición con la cultura que se lleva a los barrios. ¿Cómo ves tú esa balanza? Bueno, yo en los festivales no estoy de acuerdo ahora mismo con la política que se hace entre ellos en el Ayuntamiento de Cáceres y en otros mundos. Dicen que es democrático, pero no avanza. Es lo de la competitividad, ¿no? Lo de la concurrencia, que se llama la ley de la concurrencia. Eso quiere decir que un festival que lleve 20 años o 30, aunque sea malo, aunque no aporte nada, pero como lleva 30 años, sigue. Sin embargo, un festival nuevo, y pongo el ejemplo del Festival de Cine de Terror en Cáceres, que ha sido un festival muy importante aquí en la ciudad, que ha convocado a gente muy joven que ha llevado al cine, pero como lleva pocos años, el dinero se lo llevan los festivales que llevan mucho tiempo. Yo creo que lo importante de un festival no los años que lleva, sino si funciona bien y si aporta algo nuevo. Y en este caso, desgraciadamente, tenemos varios ejemplos de festivales aquí en Cáceres que no llevan aportando. Yo los llamo festivales zombies, festivales muertos. Vale, funciona porque hay público, pero lo que está encima del escenario no nos aporta nada. Y la diferencia entre un festival y una programación normal de un teatro es que el festival debe aportar algo nuevo, algo diferente, que haya estrenos. Decía el director del Festival de Aviñón que un festival se debe caracterizar porque, por ejemplo, haga algo diferente, que una monja baile, por ejemplo. Eso me gustan los festivales, que hagan cosas nuevas, ¿no? Y luego de los barrios es importante, aquí todo se hace en la plaza, casi todo. Es verdad que también se programan cosas en Navidad en los barrios, pero es que la gente de los barrios no va toda a la plaza. Hay gente que se queda allí, por tanto hay que intentar trasladar parte de esos festivales que se hacen en la plaza o parte de esa actividad cultural en los barrios también. Hay muchos barrios, tenemos Aldea Moret, por ejemplo, que es un ejemplo donde se pueden hacer muchas cosas. Si eso funciona, conseguiremos que la gente del centro vaya al barrio también. Hay que apostar muchísimo por la periferia. Y en la periferia además se da la autenticidad que no hay en el centro. Aquí, desgraciadamente, en el centro hay muchos turistas, desgraciadamente no lo digo con mala intención, pero pocos ciudadanos cacereños a veces. Entonces hay que empezar a trasladarse mucho más de lo que se hace ahora a los barrios. Pues me encantaría seguir hablando contigo muchísimo más tiempo, pero el caso es que no tenemos mucho más tiempo para hablar de tantas cosas como podríamos hablar. Y sí que no me quiero dejar escapar la oportunidad de preguntarte por ese proyecto maravilloso, Contenedores de Arte, que haces con Diputación, la capacidad tan extraordinaria de transformar espacios y lugares que estaban prácticamente abandonados, desolados, y que con el paso del tiempo y después de mucho trabajo se han convertido en algo maravilloso. Sí, sobre todo lugares del patrimonio industrial que estamos descuidados. En todos los sitios hay fábricas, hay silos, hay mataderos cerrados, ¿no? Yo siempre he sido muy aficionado a estos sitios, ¿no? De siempre me han gustado. Y entonces pensé, porque estuve en Alemania participando en un proyecto hace muchos años, cómo utilizaban las antiguas refinerías, las antiguas centrales eléctricas para hacer espacios culturales. Perdón, lo propuse y se aceptó. Está funcionando muy bien, especialmente este año estamos muy contentos. En un pueblo como Ribera un pueblo de Río Lobos, un pueblo de 7 habitantes, como el alcalde ha apostado por renovar, por convertir una antigua iglesia que le ha cedido la iglesia además al ayuntamiento en un espacio cultural multiusos, ¿no? O en Guadalupe también en el centro. Como había una fábrica abandonada que daba una imagen horrible en el centro de Guadalupe, y Contenedores de Arte ha transformado la imagen y además ha convertido eso, una antigua fábrica de aceite, en un espacio cultural, de cultura contemporánea sobre todo, que es importante. Por eso te decía antes la necesidad de hacer arte contemporáneo también en los pueblos, porque funciona muy bien y es una variedad. Está la tradición, pero también está lo contemporáneo.
Claro, y luego, bueno, como tú no haces nada, ¿verdad? Tienes mucho tiempo libre en tu casa sin hacer nada, de pronto dices, bueno, pues voy a empezar ya a hacer algo de teatro, o por lo menos a escribir algo, porque algo ya estás cocinando. Sí, estoy reescribiendo una obra que hice por encargo, que no llegó a estrenar, para mujeres solo, precisamente sobre el mundo rural, ¿no? Es en clave de humor, pero hay también tragedia también, y la estoy reescribiendo, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Es una obra larga, es una obra que casi podría ser una novela incluso, pero a mí me gusta más el teatro, yo nunca he escrito novela, he escrito relatos, pero novela no, y estoy ahora precisamente metido, cuando tengo tiempo, en readaptar esa obra y actualizarla también. Bueno, y ya entre tanto, pues echar unos buenos ratos con Elisa Blázquez, haciendo unos podcasts, pues muy divertidos. Sí, bueno, con Elisa hago muchas cosas, es una compañera, una amiga de toda la vida, nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien, tenemos muchas cosas en común. Lo del podcast hace tiempo que venía, yo he trabajado mucho en la radio, fui jefe de programas de Canal Extremadura, me gusta mucho el mundo de la radio, esto es diferente, es más fácil, lo grabamos en casa, lo montamos en casa, pero nos da la oportunidad primero de pasarlo bien y luego de entrevistar a gente, conocidos nuestros, amigos, que cuentan cosas divertidas, pero también son activistas de los derechos humanos. Yo estoy muy involucrado siempre en el tema de los derechos humanos y siempre llevamos a alguien con un tema de activismo, realmente ecología, racismo, antirracismo, etcétera, pero le sacamos la parte humorística y eso es lo que nos divierte de hacer este podcast que se llama Extremadura, que ya el nombre lo dice todo. Pues me ha encantado hablar contigo, Gracias. Siempre con Muchas una gracias. visión muy crítica, ¿no? de la cultura, de la sociedad, del arte, ¿no? en Cáceres, en Extremadura. Y la verdad que yo creo que hemos dado un repaso a todo, rápido, hemos repasado casi todo, ¿no? Habría detalles, pero es muy bien, muy bien. Pues me ha alegrado mucho de nuevo volver a verte. Sabes que te leo, te sigo mucho en las redes sociales. Me sigue sorprendiendo la capacidad que tienes de estar siempre presente en tantos ámbitos de la vida. Es lo bueno de vivir en una ciudad pequeña. De haciendo ese activismo. Es lo bueno de vivir en una ciudad pequeña. Esto en Madrid no se podría hacer. Aquí en Cáceres puedo casi todo lo que me gusta, música, teatro, etcétera, visitarlo. Y además que me gusta como espectador, disfruto muchísimo con la cultura como espectador. Y nosotros contigo. Muchas gracias por estar aquí. A ti. Gracias. Isidra, tus manos, bálsamo que todo lo curan, hogar a salvo de pesadillas, mi fuente de vida, la luz de mis ojos, la calma del río que mi sangre lleva. País sin fronteras, de puertas abiertas, de brazo, caricia, amor sin etiqueta. Mano amiga para los olvidados, atardecer, pausa en el tiempo, paraíso soñado. Tu tacto, viaje en el tiempo, dolor, aprendizaje no deseado, pérdidas inesperadas, partidas sin regreso, niña, hermana madre, esposa hija. Sin tiempo para el lamento, un grito de auxilio, el llanto, la huida. Eres luz, la que el camino ilumina, naciendo cada mañana reinventando la vida. Mirar esos ojos es morir de amor, comprender, sentido de existencia, despejar dudas, estar en casa, sentir la calma. Amarte es amar la vida, no esperar nada, saber que tu luz nunca se apaga. Querido amigo Julio, niño índigo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Bueno, muchísimas gracias por venir aquí a esta casa, a tu casa, la televisión de Cáceres. Ya hacía algún tiempo que no te veíamos por aquí, por nuestra tele. Recuerdo quizá muy cercano al inicio de la pandemia o aquella época donde todavía hacíamos los programas con mascarillas, ¿no? Y hablábamos de aquella otra normalidad. Sí, lo recuerdo bien. Recuerdo la última vez, sí. Bueno, una buena noticia, verte de nuevo, porque has sacado un nuevo trabajo, un nuevo proyecto musical, con mucha ilusión, con muchas ganas, como siempre, aportando siempre cosas nuevas, frescas al panorama musical de Extremadura y dando pues pasos agigantados en tu carrera musical, ¿no? En tu creatividad. Bueno, sí, como te decía, pues muy contento porque es algo nuevo y lo nuevo, pues eso, nos trae nuevas ilusiones, nuevas ganas de retos distintos y es maravilloso poderlo materializar, ¿no? Uh-huh. Bueno, el nuevo proyecto es un proyecto que ya de por sí tiene un título que es bastante sugerente. Pasajes a mitad de camino. ¿Por qué? ¿Refleja eso a lo mejor el momento vital en el que tú ahora mismo te encuentras
en tu vida. Sí, básicamente, o sea, es sencillo, es así, o sea, es como que me encuentro un poco a mitad de todo, ¿no? Entonces, pues creo que era un título muy apropiado. Y las canciones realmente son pasajes de ese momento, ¿no? De ese momento a mitad un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, un momento en el que además a nivel musical, claro, te he oído decir, conservas muchas cosas de lo que ha sido siempre tu estilo musical, un apasionado de los acústicos, pero has incorporado algunos sonidos nuevos para hacerlo un poco distinto, ¿no? Algo más novedoso. Sí, bueno, la producción es distinta a los anteriores discos. Sí, antes se enfatizaba mucho en lo orgánico, ¿no? Y ahora un poquito también hay más electrónica, es cierto. Y hay una producción distinta a las anteriores, ¿no? Entonces sí es normal que se note una diferencia, ¿no? Uh-huh. Artesano de tu propio proyecto, porque cada vez vas teniendo más control, más dominio, vas haciendo todas las partes del proceso de esta producción. Y la verdad es que es algo que te apasiona y que te encanta, porque hasta el diseño de la portada es fruto de tu creatividad. Ahí no hay nada que no esté o que no haya pasado por tus manos. Sí, creo que es un principio para mí básico. Primero porque me ayuda a aprender mucho, a no dejar de aprender constantemente, porque creo que es una profesión en la que nunca dejas de aprender cosas si quieres, ¿no? Y segundo porque por lo que tú dices, me gusta que todo esté pues como muy hilado y muy como tú quieres, ¿no? Muy a tu gusto, ¿no? Entonces, la única manera de hacerlo es aprender a hacer muchas cosas para poder controlar todas esas facetas, ¿no? Que si no, serían muchas personas las que lo tendrían que hacer, ¿no? Uh-huh. Claro, tú vienes de una generación en la que cuando eras adolescente, joven, pues, disfrutabas de la música de una década donde las letras eran muy potentes, ¿no? Siempre transmitían algo y reflejaban muchos valores de la sociedad, más que valores yo creo que ansias de libertad, la democratización de muchas cosas. Ahora tengo la impresión de que los jóvenes consumen mucha música con letras vacías de muchas cosas. Si se pueden llamar vacías, yo diría que incluso hasta insultantes, ¿no? A veces nuevos géneros que vienen incorporados de Estados Unidos, hablo del reggae y todas estas cosas, del reggaetón y todo esto. Y esto es como cuando uno saca un libro, ¿no? Que dice, bueno, ¿de qué va el libro? ¿De qué van las canciones? Porque hablamos del estilo y del sonido, que es muy importante, pero las letras de un compositor como tú siempre tienen algo importante que decir. ¿Qué nos encontramos en todo el repertorio que compone este nuevo disco? Bueno, pues un poco de todo. Dentro de esa equidistancia del camino hay un poco de todo. Son muy maduras en general, son letras maduras, acorde también con mi edad, ¿no? y con lo que me toca vivir, y en las que hay mucho amor, pero amor en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? No en el sentido de las relaciones simplemente, ¿no? Sino en el más amplio sentido de la palabra. También hay digamos, un apoyo a las personas que dedican parte de su tiempo a ayuda humanitaria en el mundo, a denuncia social también de cosas que ocurren y te marcan en un momento dado como una noticia en un telediario, en un periódico que lees, ¿no? O sea, hay muchas cosas, pues, como tú dices, que creo que sí que tienen una profundidad, ¿no? Uh-huh. Tú huyes en tus letras, en tu manera de percibirlo, por así decirlo, de ese amor romántico, y eres bastante realista. A ti no te gusta la utopía del amor en ninguno de los aspectos, ¿no? Bueno, es que, ¿ves? El tema del romanticismo creo que es como muy relativo, ¿no? O sea, ¿qué es romántico para ti? ¿Qué es para mí? ¿Qué es para otra persona, ¿no? Cada uno tiene un concepto muy concreto de algo que parece que tiene que ser como común, ¿no? Y puede haber mucha diferencia, ¿no? En lo que es romántico o no romántico. Para mí, yo soy una persona, creo que muy romántica, pero no en ese sentido romántico que nos han vendido siempre, ¿no? Sino en un sentido quizás más poético, más profundo, digamos, ¿no? Pero yo no huyo del romanticismo, ¿no? Como tal, ¿no? Lo que pasa es que, como te decía, ¿qué es romántico? ¿Qué no lo es? ¿Qué es para ti romántico? ¿Qué es para mí? Uh-huh. Bueno, lo cierto es que, claro, cuando hablamos del amor, al margen del romanticismo, como lo entienda cada uno de nosotros, no podemos escapar de que el amor trae consigo decepciones, trae consigo tristezas, trae consigo vacíos. El verdadero amor está casado con todas esas cosas.
Por eso te decía lo del amor utópico, ¿no? Porque ya llega un punto uno en su vida en la que, independientemente del amor en pareja, amor de familia, amor de amigos, durante mucho tiempo nos han vendido siempre la idea de un amor utópico, ¿no? El amor está casado y está ligado con las decepciones, con las tristezas, bueno, pues con la desilusión, ¿no? De algún modo, cuando uno llega a una etapa en su vida, se da cuenta de que ese amor que nos han vendido culturalmente desde el cine o desde la poesía está muy desligado de la realidad. Sí, el amor verdadero, cuando sientes amor verdadero, creo que es para siempre. O sea, ese amor no puede desaparecer de ninguna manera. Se puede transformar en otra cosa, en otro tipo de amor, en otra manera de querer, ¿no? Pero no puede desaparecer. Si tú quieres de verdad, si tú amas de verdad, a lo que sea o a quien sea, eso es para siempre. O sea, por eso te digo que no, pero para siempre, sin sufrimiento, sin ningún alarde de nada, ¿no? Por eso sí tienes razón que esa utopía, ese amor utópico que nos venden desde pequeñitos culturalmente, ¿no? En la música, en la literatura, en el cine, en la televisión, pues bueno, pues hace que la gente sufra mucho, ¿no? Y luego también uno se da cuenta de que a lo largo de los años el amor no es una cosa que tenga que estar siempre nutriéndose de los demás. Hay que aprender también a amarse a uno mismo. En tu caso, te he oído decir muchas veces que una forma de quererte a ti mismo es, bueno, dedicándote en tu mundo, en esa soledad que construyes, a pintar, a hacer poesía, a componer tus canciones. Eso es una forma de amarse, ¿no? Y de quererse. Sí, bueno, es algo fundamental en la vida, o sea, el quererse, bueno, pero de una manera sana, ¿no? Y honesta, y el conocerse y saber de qué estás hecho y cómo palpitas. Y sí, y entregarte a eso también pues supone poder descubrir todo aquello que te puede apasionar y a lo que te gustaría entregarte, ¿no? De alguna manera, ¿no? Para ver qué ocurre, ¿no? ¿Qué parte de mí voy a conocer si me entrego a esto, ¿no? Pues seguro que conoces una parte de ti que no conocías antes, ¿no? Y así con cada actividad. Por eso quizás es una de las cosas que más me gusta de lanzarme a aprender o a meterme a bucear y a rascar en modalidades artísticas que a lo mejor no se me hubiese pasado por la cabeza hace mucho tiempo, porque con cada una de ellas no pretendo nada extraordinario, simplemente pues descubrir algo también de uno mismo a través de esas actividades, ¿no? Uh-huh. Descubrirte a ti mismo y además depositar algo de ti mismo en todo eso que cuando ya lo compartes es de todos, son sentimientos que todos tenemos y que todos vivimos, ¿no? Y que todos de algún modo hemos sentido en algún momento en nuestra vida, ¿no? Hablando del amor, yo sí me doy cuenta de lo que hemos virtualizado el amor hoy en día en la sociedad. Me sorprende, yo hay muchas veces que digo, ¿cuánto tiempo perdemos dándole al me gusta o al me encanta en unas redes sociales? Y sin embargo lo perdemos en tomarnos un café con alguien. Está muy cotizado un café. Un café no vale 1,10 € o 1,20 € o con 30, me da igual. Un café vale tiempo y la gente no te da un café tan fácilmente. Claro, además yo creo que junto con la salud es lo más preciado que tenemos, ¿no? El tiempo, ¿no? Y dedicar el tiempo a vivir de manera real creo que, vamos, no tiene precio. Vives en el entorno que te hace feliz, ese entorno rural que forma parte de tu infancia, que lo has reflejado tanto en tus poesías, en tus canciones. Vives con un ser al que amas y adoras, que es tu madre, la señora Isidra, a quien mandamos un beso enorme. No cesas de demostrar de una manera muy, muy abierta, ¿no? y muy bonita todos los valores que te ha inculcado tu madre, ¿no? Y lo que para ti significa todavía ese pilar en tu vida, que fíjate que ya van haciéndose mayores nuestros padres, ya vamos teniendo una edad en la que vamos viendo que nuestros padres entran en una fase, es triste decir la palabra, quizás no debería decirla, deterioro físico o cognitivo, por ejemplo, y que nos toca un poco ejercer otro rol, ¿no? Ahora estamos ya viéndolos desde otra perspectiva, cuidándoles o prestándoles una atención diferente a la que antes no estábamos acostumbrados, ¿no? Sí, la vida tiene estas cosas, o sea que hoy estamos aquí, somos los cuidados, pasa el tiempo y pasamos a ser cuidadores, ¿no? Es muy bonito. Yo lo veo como algo bonito, ¿no? Yo supongo que habrá casos para todo, ¿no? Pero yo en mi caso con Isidra, con mi madre, creo que lo más hermoso que nos puede dar la vida es poderla seguir disfrutando aún estando con todas sus capacidades mentales bien
y cuidándola en la medida que podemos, y cada uno de la familia y del entorno, y bueno, estar ahí apoyándola en todo, ayudándola en todo, y a que esa etapa a la que tú dices, en la que hay ese deterioro físico, pues sea lo más llevable y lo más feliz posible, ¿no? Uh-huh. Que no tenga carencias, ¿no? Por lo menos en la afectividad. Uh-huh. En ese entorno, como digo, en ese entorno rural en el que vives, ¿no? Y que forma parte de tus poesías, de las letras de tus canciones, forma parte de tu vida, ¿no? Se ha desarrollado la vida de un compositor empático con muchas causas sociales. Tú le has cantado, le has escrito, le has compuesto canciones a temas como, por ejemplo, refugiados, a las personas que dedican su vida y su tiempo libre a otros que se encuentran en situaciones mucho peores que nosotros, a desastres y crímenes medioambientales como son esos incendios, ¿no?, que han destrozado tanto la provincia de Cáceres, ¿no? Esa empatía siempre ha estado ahí en tus obras, ¿no? Y te ha conectado mucho con el público, con el pueblo extremeño. Bueno, yo creo que es algo muy normal, ¿no? O sea, bueno, yo porque me dedico a esto, ¿no? Pero yo creo que tú también en tu trabajo seguro que lo reflejas, en la docencia, y cada persona en el trabajo que tenga también seguramente que esa sensibilidad también la refleja, le afecta a su manera y trata de ayudar de la manera que pueda. O sea que yo creo que no es algo especial lo que podemos hacer, en este caso los que nos dedicamos a esto del arte, de hacer canciones o de lo que sea, sino que lo hace cualquier persona de a pie que tiene esa sensibilidad y lo absorbe, lo siente, y luego trata de reflejarlo y de ayudar de la mejor manera posible a través de su trabajo o de su rol social, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que, bueno, cuando uno tiene una proyección social porque es artista, porque tiene la posibilidad de llegar a la gente a través de una canción o a través de un libro, siempre tiene ese mayor alcance, ¿no? Y si se aprovecha para concienciar o denunciar ciertas cosas, pues mucho mejor, ¿no? Yo entiendo que debe dolerte en el alma pues todo lo que está pasando con los incendios en Sierra de Gata, ¿no? Que tristemente estamos viendo a través de los medios de comunicación, ¿no? Qué lástima por las personas y sobre todo también por el impacto medioambiental que eso tiene, ¿no? Sí, es algo que me revuelve mucho el estómago. Es muy, muy desagradable todo lo que ocurre una y otra vez, ¿no? Porque no es porque sea solamente en Sierra de Gata, pueden ser en tantos sitios, pero sí que es muy triste y creo que no estamos realmente concienciados. Sí que nos preocupamos en el momento que ocurre, ¿no? Y nos impacta en el momento que ocurre, pero realmente no somos muy conscientes de todo lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, cómo se va desertizando el territorio poco a poco, ¿no? Y creo que es algo muy, 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 muy grave porque si no sabemos valorar aquello que realmente nos da la vida, que es la naturaleza y el ecosistema, el entorno en el que vivimos, pues ya tenemos un problema súper gordo, ¿no? Uh-huh. Bueno, volviendo al disco, un disco maravilloso, un disco que la portada, como decíamos, diseñada y creada por ti, con un color muy, muy llamativo y te oigo decir, no con grandes expectativas, siempre vas muy sereno a la hora de sacar un proyecto musical. No sé si eso forma también parte de tu forma de ser, de tu manera de vivir, ¿no? Esa serenidad, esa calma con la que luego cuando lo sacas ves el impacto que genera en la gente, ¿no? A la gente le gusta, a la gente le llama la atención. Sin embargo, tú nunca te marcas grandes expectativas. ¿Por qué? Quizás porque forma parte de una manera muy natural de mi vida. O sea, yo no soy una superestrella, no soy nadie que tenga que seguir unos calendarios como muy apretados a nivel de promoción ni de nada. Simplemente hago los trabajos, evidentemente porque me nace, porque siento, porque los quiero hacer, ¿no? Pero de una manera muy natural, muy sencilla. O sea, no es, te repito, no es algo extraordinario, ¿no? Creo que es igual de importante lo que haces tú con tu trabajo o cualquier otra persona, ¿no? Por eso, darle esa naturalidad creo que es bonito y hace también que no te crees expectativas falsas, ¿no? Que hacen que luego te lleves decepciones, ¿no? Entonces, pues yo creo que vivirlo con serenidad y con mucha naturalidad ayuda mucho. Y la colaboración de músicos bastante expertos que han aportado, ¿no? en este trabajo, ¿no? Sí, tengo mucha suerte porque, siempre, ¿no? En este caso concreto, hay colaboraciones muy bonitas, como la de Mili Vizcaíno, a la que admiro y quiero muchísimo, y
También está Albertini de Izal, gran persona, que enseguida ha querido, escuchó Más allá de la verdad y le encantó y quiso meter unas guitarras también para esa canción. Está mi querido hermano Kaisi Endones, que es como un hermano siempre, desde que Niño Índigo es Niño Índigo, siempre, y antes, es como un hermano para mí, es como de la familia. Y ha metido el dilruba, que es un instrumento indio, también en Más allá de la verdad, para situarnos, digamos, geográficamente, ¿no? Cuando escuchas la canción, ¿no? Y también está Fernanda Valdés, que mete el acordeón en Que despeje el tiempo, que es una canción muy luminosa. Cuando vienes escuchando el disco y llega esa canción es como que se abre una ventana y entra la luz y mucho color y es muy bonita. Y el acordeón le iba muy bien a esa canción. Y también, por supuesto, Elena Domínguez, mi compañera Elena Domínguez al violonchelo, que siempre está en los directos y siempre está conmigo. Y Patricia Pérez, que también hace coros y en algunas de las canciones y siempre está también ahí en los directos. Pues un elenco y un grupo de artistas maravillosos, cada uno aportando su granito de arena para hacer un trabajo estupendo en formato digital y también en formato CD. Sí, exactamente, en los dos formatos, formato digital y CD. Tengo pensado hacer como un vinilo, porque es una de mis ilusiones, ¿no? Hacer un disco, editar un disco de vinilo. Quería hacer algunas copias en disco de vinilo de Pasajes a mitad del camino. Todavía no está muy claro, pero puede que haya alguna sorpresa a final de año. ¿Conciertos? Conciertos ya estamos ahí con ellos y bueno, y vienen más adelante. Ahora, por ejemplo, el día aquí en Cáceres estaré en el Parque Sonoro 23, que se va a realizar en Bugalú el día 10 de junio. Y también estaré en San Sebastián el día 24 de junio también en un festival. Qué importante y sobre todo lo que a ti te gustan los directos, los conciertos con público. Ahí está todo, ahí está la chicha, como digo yo, ¿no? O sea, ahí no hay trampa ni cartón, ¿no? Ahí donde eres tú, o bueno, con todo, si el formato acústico solo, pues tú y tu guitarra y lo que eres capaz de hacer con ello, ¿no? De transmitir, y con la banda exactamente igual, ¿no? Esa energía del directo no hay nada comparable a eso, y ahí es donde creo que realmente conquistas o no conquistas nada, ¿no? A quien te está viendo, ¿no? Indudablemente conquistar con este disco vas a conquistar, porque las canciones, además de muy bonitas, con un sonido muy envolvente, sin perder esa esencia, ¿no? que siempre has conservado en tus trabajos, es que además son muy pegadizas. Algunas de ellas son muy pegadizas y tienen, como decíamos al principio y como hemos empezado hablando de esta entrevista, ¿no? Tienen un trasfondo, las letras, muy abierto, que cada uno lo interprete y lo lleve al terreno que quiera, que esa es la magia de los dobles sentidos a la hora de componer y de escribir una canción, ¿no? Sí, eso es. Yo ya te digo, estoy muy contento. Y quiero hacer un inciso porque, bueno, hablamos de lo importante que son las letras, ¿no? Pero fíjate, yo cuando escuchaba música de pequeño, mucha música, he tenido siempre la suerte de tener alrededor personas que escuchaban muy buena música, ¿no? Cuando yo era muy pequeño, mis hermanos, la gente de alrededor, amigos también. Y yo, sin entender el inglés, yo escuchaba más música en inglés que música en castellano. Y sin entender realmente las letras, a mí lo que realmente me conquistaba era la música, ¿no? Las sensaciones que me transmitía la música, los arreglos de todo tipo, las voces, los coros, las armonías. Entonces yo le doy mucha importancia a la música también, o sea, a que haya ahí un enganche emocional, un equilibrio con las letras también, ¿no? Y que ese conjunto sea lo más perfecto posible, ¿no? Para que emocionalmente estén ocurriendo cosas, ¿no? Cuando entran por aquí, ¿no? Y de la música a la pintura, porque es que no paras, terminas de hacer un disco y al mismo ya tienes ganas de ponerte otra vez a pintar. Enredar, Ángel. Enredar. Sí, y si no, poesía, que tenemos aquí este poemario maravilloso que sacaste en su momento, Despertares, lleno de mucho color, de mucha temperatura emocional, ¿no? Dividido en 4 estaciones, las 4 estaciones del año, pero que aquí tocas todos los palos, todo lo que compone tu vida, tu entorno, tu gente, experiencias vitales, todo eso está aquí recogido, ¿no? Sí, hay es muy dispar, mucha temática, sí, hay en esos despertares, porque además están escritos cada uno de ellos justo al despertar, en domingos, siempre eran los domingos, y entonces pues la primera sensación que venía pues la reflejaba en un poema, ¿no? Los domingos por la mañana, después del desayuno. No, sin levantarme de la cama. Ah, sin levantarte de la cama. Exactamente. O sea, directamente te ponías ya a escribir. Era recién despertado, o sea, al despertar captabas lo primero que te venía
podía ser algo que había soñado o algo que había en la habitación o un pensamiento que te venía en ese momento, cualquier cosa que sentías o veías en ese momento lo reflejaba pues en un poema, ¿no? Esto lo de vivir con un artista te rompe todos los esquemas cotidianos, ¿eh? A ver quién se levanta y lo primero que hace es ponerse a escribir. Lo hice un tiempo para escribir este poemario. Ahora ya no lo hago así, Pues me alegro muchísimo de volverte a ver con un proyecto muy bonito a nivel musical, siempre con ganas de aportar cosas nuevas en la música, con esa conciencia social y esa empatía, ¿no? Con distintas realidades de la vida, que eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo con mucho entusiasmo y mucha sonrisa. Eso me gusta. Cada vez que te he visto siempre una vitalidad, un entusiasmo, y nos hemos visto en distintos periodos, ¿no? Algunos muy marcados, como el último, que nos vimos en plena pandemia con una mascarilla que nos limitó muchísimo, ¿no? A todos los que hacíamos el programa, y igual que a los artistas que también pues pasasteis una época complicada. Pero bueno, afortunadamente aquello ya quedó atrás. Gracias a vosotros pudimos afrontar aquel periodo del que ya hablamos como un recuerdo un poco delicado, ¿no? Un recuerdo difícil, gracias a lo que hicisteis de vuestra música, de vuestra cultura, lo que aportasteis. Pusimos en valor, yo creo, vuestro trabajo. Y también quiero decir desde aquí que no nos olvidemos de que los músicos, los artistas, la gente que se dedica al teatro, al cine, son profesionales y que tenemos que apoyarles, porque es otra profesión más, con dignidad y sobre todo defendiendo también pues eso, esos trabajos que son a veces un poco más precarios. Hay que apoyar al sector de la cultura. Muchas gracias. Gracias a vosotros por el ratito, por la atención y sobre todo por el cariño. He soñado con llevarte lejos a ninguna parte, a un lugar perdido en este mundo que te acerque a mí. He soñado abandonar la isla, buscarte en desiertos, arrancarme estas raíces y poder volar al fin. He soñado acariciar tu pelo hasta que dormías, instalarme sigilosamente en este mes de abril, escuchar crujir la tierra cuando tu tallo crecía, escapar de todas esas vidas que viví sin ti. He soñado con ser hoja seca volando en el viento, recorriendo una eternidad hasta posarme en ti y sentirme tan segura bailando entre tus dedos, que este cuerpo ya no tiene
partiré sin saber a dónde. Ofreced mi carne al fuego, convertidme en cenizas, en sagrado alimento. Enterrad semilla de árbol dentro, árbol que crezca y meza al viento. Árbol, hogar de seres diminutos, aves que anidan, almas que buscan su esqueleto. Árbol que cuando abraces sientas tan vivo como el abrazo de aquel primer encuentro. Árbol que desnude el otoño, como tus manos mi cuerpo. Árbol, amor mío, ser el árbol de tus deseos, de tu refugio, de tu anhelo.